Habíamos llegado hasta esta parte. ¿Se acuerdan que vimos que volvió en el poder del Espíritu a Galilea? Se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado. Vino en el 16 a Nazaret, su ciudad, donde se había criado, y era el día de reposo, que era Shabbat. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, ¿sí? Y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Termina ahí, enrolla el libro, lo dio al ministro y se sentó. A los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué pasa acá? Bien, todos los Shabbat se hacía estudio de la Torá. Hasta el día de hoy, desde que Nehemías 8:8, yo se lo busco acá para que no lo... Nehemías 8:8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Esto es Esdras, cuando... no sé qué toqué. Esdras reconstruye el templo. En realidad no lo reconstruye, sino que estaba todo por las invasiones y todo roto, lo limpia y lo ordenan un poco. No es que reconstruye todo, lo que lo va a hacer Herodes más adelante, que es el templo que después Yeshua va a dar. Estamos en un periodo antes de que venga Yeshua, cuando está Esdras, Nehemías. ¿Se acuerdan la historia de Nehemías un poquito? Cómo él un día pregunta: ¿cómo están mis hermanos en Jerusalén? Él estaba en Susa, la capital del reino. Él era copero del reino. Era un judío de los expatriados, de los que habían llevado cautivos. Y le dice: están en aflicción, están mal. Y él oró al Señor, ayunó, y pasaron 4 meses. Y un día el rey, cuando él le está dando la copa, el rey le pregunta: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Qué es el rostro ese? Y dice: ¿cómo no voy a estar así si mis hermanos están mal allá? ¿Y cómo es el tiempo del Señor? Entonces el rey fue movido, le dio piedra, cedro, gente, dice: vaya y reconstruye. Nehemías arranca, viene, reconstruye los muros de la ciudad, que era la protección en aquel tiempo. Empiezan a limpiar la ciudad, el orden, a poner todo en orden. Se limpia el templo y Esdras encuentra el rollo del libro de la ley. Esdras lo que va a hacer, va a dividir la Torá en 54 porciones. La porción en hebreo, porción, se llama parashá. Muchas veces nos van a escucharle leer y decir: está en la parashá. Parashá es porción. ¿Cuántas? 54. Que se leen una por semana. Una por semana. Esa una por semana está dividida en 7 aliyá. Vamos a poner así para que se entienda. Aliyá. Siete aliyá. Aliyá. ¿Qué pasa con las 7 aliyá? Se va leyendo una por día. ¿Cuándo arrancan? El domingo, primera aliyá, lunes, segunda aliyá, y así todos los días. Y se termina con una haftará.
Haftará significa conclusión, que generalmente es un libro de los profetas. Se movió la cámara. Ya se está apuntando bien. ¿Quién tocó? No, se está apuntando bien. Ahí está bien. No se da problema. Se va a salir yo solo. Ahí, todo enfocando el piso. Enfocando el piso. Conclusión, haftará. Generalmente es una porción de lo que están en los profetas, Isaías, Jeremías. ¿Sí? Ese día a él se le da para que lea la haftará de Isaías 61. Correspondía a ese día, que justo él va a la sinagoga después del ayuno. ¿Se acuerdan que estuvo de ayuno en el desierto? Él vuelve a Nazaret, entra a la sinagoga y para que él pudiera leer tenía que ser reconocido. No es que, a ver, ¿quién quiere leer hoy, pasar y predicar? No era así, hermanos. Esto era porque él era rabino, él era maestro. ¿Sí? Entonces se le da la porción, ¿no? Porque, mira, vino el hijo de José, che, alguien que le dé para que lea, vamos. No, no es así. Había un orden. Ya después se lo voy a mostrar. ¿Sí? El orden de la sinagoga. Pero a él se le da para que lea la haftará. Esta haftará corresponde a una porción, a una parashá, que se leía en el tiempo de Sukkot. Cuando arrancaba Sukkot, ¿se acuerdan Sukkot? Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Pasa Yom Kippur, miren, fíjense si el Eterno no es perfecto. Él ayuna 40 días. ¿Qué son 40 días? Conociendo esto y conociendo el ayuno, podemos entender, fíjense lo que es entender la cultura. Antes de que arranque el mes de Tisrei, que para el hebreo es el 7º mes, pero para el calendario cívico es cuando ellos celebran el Año Nuevo, el 1 de Tisrei, que está entre septiembre y octubre. Antes de eso hay 30 días del mes de Elul. ¿Sí? El mes de Elul, que está antes de que empiece el Rosh Hashanah, Rosh es cabeza, Hashanah es cabeza de año, que es el calendario cívico, ¿sí? Como tenemos acá el primer año, el segundo año, etc. ¿Sí? El 1 de enero, para que usted me entienda. Esos 30 días es el mes de Elul. Arranca Rosh Hashanah durante 2 días, después viene lo que es la fiesta de Yom Kippur. ¿Sí? Son 7 días, más los 2 que habían pasado, y después se hace el ayuno de Yom Kippur, y ahí termina Yom Kippur. O sea, desde que empieza el mes hasta que termina Yom Kippur son 10 días. Más 30, 40 días que él ayunó. ¿Me siguen? Termina Yom Kippur y arranca la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Entonces él termina de ayunar, los 40 días terminó Yom Kippur, y él va a la sinagoga y se le da la porción que correspondía en ese Shabbat a la Haftará 61. Después han cambiado algunas cosas porque vinieron otros maestros, pero esto es lo más antiguo, ¿no? Lo que, vamos a decir, antes del primer siglo, cómo venía. Esdras, como vimos ahí en Nehemías, miren, Nehemías, yo le leí del 8, para que ustedes entiendan. Versículo 2, ahí se ve, y el sacerdote Esdras trajo la ley, la Torá, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, que es Tisrei, 1. ¿Sí? Rosh Hashanah. Ahí arranca Esdras. Leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Un día vimos en una prédica algo de las puertas. Había puertas alrededor y Nehemías las va restaurando.
desde el alba hasta el mediodía. Toda la mañana estuvieron en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. La palabra púlpito en el hebreo es bimá. ¿Sí? Ese bimá va a estar en la sinagoga después. Es una mesita de piedra, ¿sí? Donde se apoyaba el rollo de la ley. Recuerden esto porque después ahora cuando lo vean, tengo filmaciones Lo vimos en la filmación. de Yeshua predicando. No sé si tenían información. Entonces, me va siguiendo hasta ahí. ¿Sí? Estoy tratando de ir por partes. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué hace Esdras? Ora. Bendijo entonces Esdras al Señor. Eso es una oración. Dios grande, y de todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, se humillaron, adoraron al Señor. Y ahí empiezan los levitas que estaban adelante. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Estos hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El propósito de Dios no es los misterios, porque a veces decimos, hermano, a ver, la Biblia fue escrita en hebreo, después se tradujo en griego, etc. Y la verdad, si uno tendría que ser puntilloso, hay un montón de cosas que si no las entendemos bien de un contexto o una mentalidad hebrea no lo podemos leer. Porque después está, fíjense esta frase que yo le voy a decir, el arameísmo del hebraísmo. Una cosa, ¿sí? Porque se hablaba en arameo, entonces al hebreo se lo arameizaba, para que usted me entienda. Entonces hay frases y cosas que si no las entendemos en su contexto, pero uno dice, no, yo con todo eso, más todo lo que acá tiró, allá, para allá, estar allá, me perdí, hermano. Pero la Biblia es sencilla, no es difícil, ¿sí? De hecho, se ha predicado, bien o mal, hasta el día de hoy, y ha servido para la salvación de las almas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y dándole esa vueltita de rosca, llevándonos más a lo escritural, a lo que está establecido dentro de la cultura. Por eso estamos viendo Lucas en su contexto. Si no, podríamos acá leer Lucas y hacer una prédica, no ese es el propósito, sino estudiar y entender que esto no viene de un día para otro, sino que esto viene de años. ¿Sí? Por eso Esdras divide para que en cada porción del año, generalmente son 52 semanas para nuestro calendario. En el calendario hebreo son 54, porque los meses son distintos, ¿sí? Son de 30 días. Nosotros tenemos 31, uno de 30 y así. Uno de 28, Rosa no cumple años. Siempre va salteando de a 4. Pero esas porciones están preparadas para que usted tenga una lectura diaria, todas las semanas, todos los días. Aliyah 1, Aliyah 2, y yo les digo, y corté, a mí me costó esto, entender esto. Corté decía, léanlas para allá, léanlas para allá. ¿Por qué? Porque después esto se aplica a toda la escritura. Lo que está escrito acá se aplica a toda la escritura. A mí me costó entenderlo, porque decía, no puede ser que esas porciones después sí, está todo a lo largo de la escritura. En el Nuevo Testamento, o sea, Pablo lo explica y toma de acá, toma para allá, y toma, etc. Entonces, Yeshua le da el libro de acuerdo a la costumbre y él va a leer lo siguiente. Quiero mostrarles esto porque hay una trampa que hace Yeshua bastante tramposo.
Lee acá. El Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar, fíjense el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y agarró esa coma y cerró el libro. ¿Por qué no siguió leyendo? Qué cosa, ¿no? Lee a media nomás. Ya está medio malinterpretando la Escritura. Porque hasta esa profecía se cumplía en ese momento, hasta ese punto. Y lo demás se va a cumplir en la segunda venida. ¿Qué dice de lo demás? El día de venganza del Señor nuestro, consolar a los enlutados, ordenar a los afligidos de Sion, que van a ser perseguidos, casados, que huirán, se ocultarán en Petra, etc. ¿Sí? Entonces él lee hasta donde se cumple la profecía. ¿Sabía? Dice, hasta aquí es esta parte, dice. Lo que yo vengo a hacer es esto. ¿Qué? Vamos a vendar a los quebrantados, vamos a publicar la libertad a los cautivos, apertura de cárcel. Es el año de la buena voluntad del Señor. Hasta acá se cumple. Enrolló el libro y se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque él tenía que explicar. Los maestros se sentaban para dar la explicación. Y acá lo hacemos de pie y todo, pero en aquel tiempo se sentaban en lo que se llamaba la silla de Moisés. Por eso se sientan en la silla de Moisés, dice el Señor, y uno dice, está hablando de Moisés, no, en la sinagoga la silla donde explicaban se llamaba la silla de Moisés. Y él se sentó ahí y estaban todos los ojos atentos a ver qué explicación va a traer a esto que leyó. ¿Sí? El Eterno prepara todas las cosas, le preparó la porción donde se cumplía la profecía, todo empieza su ministerio en el tiempo de Sucot. ¿Por qué el tiempo de Sucot? Encima cumplía años. Estaba de cumpleaños porque él había nacido en Sucot. Así que en el día de su cumpleaños, él viene, va a leer, lee en la sinagoga. La fiesta de Sucot, hermano, es una fiesta de alegría, ¿sí? Que señala el peregrinar de Israel. Pero esos están 7 días viviendo en unas cabañas que se arman con 4 tipos de frutos, etc. Y viven ahí recordando el peregrinaje en el desierto. Pero termina con una gran fiesta. ¿Vio? Cuando lee Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, es el final de Sucot. Es el 8º día. Terminan los 7, el 8º día. Shemini Atzeret se llama. Ese 8º día es un día de fiesta, dice. Dice que el que no ha visto esa fiesta no conoce lo que es una fiesta realmente. En su orden, ¿no? Porque hay fiestas desenfrenadas acá en el mundo, etc. Pero una fiesta de alegría que no tiene igual. Él arranca, cuando arranca el estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque Él es la Torá viviente. Él es la Torá explicada. Y Él la va a dar a entender. Todo coincide justo con la fiesta de Sucot. ¿Sí? Ya le digo, Esdras, acuérdense, empezó el primer día del año. Pero Él después lo va a ordenar y se arranca desde ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Si ustedes me dicen, no entiendo acá, frenamos un cachito. Y tratamos de darle sentido a la palabra, como decían los que estaban ahí. Bien, esto es lo que leyó Yeshua. Enrollando el libro, lo dio al ministro. Había un ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles. ¿Por qué? Porque tenía que explicarla. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los hebreos entendieron lo que estaba diciendo. Que él era el ungido. Ungido había muchos. Fue Moisés,
Aarón, etc. Pero él era el ungido con mayúscula, lo que le estaba, esta profecía señalaba al Mesías. Y todos daban buen testimonio de él. Algunos dicen que esa palabra buen no estaba, pero dice que todos daban testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Lo vimos acá, trabajando, construía casa acá con nosotros. José dice que era el papá. Muchos hablan, porque la palabra artesano, que es traducida como carpintero, la palabra artesano en realidad no significa carpintero, se traduce como carpintero. En aquel tiempo el carpintero no hacía estas cosas, mesas, nada. Un carpintero realmente casi su trabajo era nulo, lo que hacían eran los arados, no había mesas, ¿sí? Las mesas eran mesas pequeñas, triclinios se llamaban. No había sillas así como ven ahora, cualquiera podía ser, agarraba dos maderas, hacía un banquito, no es que se necesitaba un carpintero. Hoy nosotros llamamos al carpintero, antes lo hacía cualquiera, ¿sí? Pero la palabra artesano significa dos cosas. Constructor era alguien que construía, levantaba casas, y también se le decía artesano al que estudiaba la Torá, o que era intérprete de la Torá. Y muchos decían que José, el papá de Yeshua, era un estudioso de la Torá. Y tiene que haber sido porque él se crió en esa casa, después fue a estudiar, pero él conocía la Torá. ¿Estamos? Él les dijo, versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Después les voy a decir Cafarnaúm es una palabra compuesta que significa el pueblo de Nahum. ¿Sí? Cafarnaúm, pueblo de Nahum. Hay un profeta que se llamaba Nahum. Pero bien, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Cuando usted lea Elías y vea cuánto no llovió, ahí está la información. Y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sí? ¿Sabe quién vivía en Sarepta de Sidón? ¿Quién era oriundo de ahí? Una tal Jezabel. Increíble. Jezabel era la esposa de Acab del rey. ¿A dónde lo manda a vivir al profeta Elías? Al pueblo donde jamás Jezabel lo hubiera buscado, en su pueblo natal. Dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, que es verdad lo que dijo, no le está diciendo otra cosa, todos se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque no lo podían tocar. ¿Sí? De hecho, cuando él va a dar su vida, dice, no es que alguien me tome la vida, sino que yo la doy. No lo podían tocar porque no había en él pecado. No había demanda sobre la vida de él. Bien. Les voy a mostrar acá. Fíjense, había roles en la sinagoga. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Perfecto. La banca de los 3. Había una banca donde había 3. ¿Qué dice? Estas personas desempeñaban altos rangos, eran jueces y se encargaban de tratar casos como relacionados con el dinero, robos, pérdidas, restituciones, está mal escrito ahí, violaciones y las admisiones de prosélitos. ¿Quién era prosélito? El que no era el gentil que se quería ser judío.
¿sí? Se los llamaba príncipes o principales de la sinagoga. Cuando usted dice, tú eres príncipe en Israel, ¿qué era? Un principal de la sinagoga. ¿Sí? Y generalmente ellos, aparte de congregarse en la sinagoga, muchos de estos principales tenían casas de estudio aparte. ¿Sí? ¿Quién tenía casa de estudio? Nicodemo. Tú eres uno de los principales, uno de los príncipes de Israel. ¿Qué quiere decir? Tú tienes casa de estudio, Nicodemo. ¿No sabes esto? Como diciendo, ¿qué estás enseñando? Entonces, me dice, qué áspero el Señor. No, vamos a poner las cosas sobre los puntos de la I. ¿Sí? Fíjense, y da el pasaje, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Este principal de la sinagoga era uno de esos 3 jueces. ¿Sí? El Shelía. Shelía, ustedes van a encontrar esta palabra traducida como apóstol. Shelía es un enviado, un emisario. Dice, no, yo tengo, soy apóstol, el otro es profeta. Hoy es como el cargo de apóstol es un poco más que el pastor y todo lo demás. Y los ministerios no son así. No es apóstol y en ese orden, sino que son así. O sea, todos cumplen funciones dentro del cuerpo. El apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, ¿sí? El pastor, todos tienen su función. Pero hoy, como para darse importancia, y pareciera algo clerical esto, ¿no? Las jerarquías. Eso entonces lo aprendí mal porque cuando yo congregaba en otro lugar te enseñaban por escala, que el evangelista estaba primero, después creo que estaba el profeta, creo que tercero iba el pastor y así. Sí, el pastor era el último. Bueno, algo así es. Pero no hay problema. Eso es muy católico. Fíjense en la jerarquía, el cardenal, el arzobispo, el cura, hasta el cura, el párroco, ese sería el pastor, ¿no? El que está ahí, y después están los votos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, fíjense, la traducción y el concepto. El Shelía era el encargado de la lectura del natural público y de la explicación de la misma. En caso de que no hubiera otro orador disponible, a esta persona también se la conocía como el ángel de la congregación. Ahí está un título más. Sí, hay algunos que son ancianos de días, ángeles, etc. Apocalipsis 1:20, el ministerio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta iglesia, así como ustedes la ven, esta congregación es una menorá, es un candelero. ¿Qué significa? Que tiene que iluminar. Esto está puesto para que sea luz. Luz en las tinieblas. ¿Está? Y hay un ángel, la palabra ángel es mensajero. En el griego, angelus, significa mensajero. ¿Sí? Es un mensajero. Escribe al ángel que está en la iglesia. No es que había un ángel de los querubines, serafines, sino que era el Shelía, el que encargado de administrar las cosas en la congregación. ¿Está? Hay muchos que lo han interpretado bien, otros que no. Hablan de ángeles que están puestos sobre la congregación. Seguramente hay ángeles que están puestos en la congregación. Usted tiene ángeles que lo ayudan, que lo guardan, que lo cuidan, ángeles ministradores. Los que trabajamos tenemos ángeles que nos ayudan en el servicio. No, esto no se puede hacer solo, hermano. La obra demanda muchas cosas y en un terreno espiritual no se maneja de una manera material, ¿sí? O física. Esto es espiritual. Bien, por eso cuando dice, también se lo conocía como el supervisor de la sinagoga, conocido en la cultura greco-romana como obispo, ¿sí?
Es por eso que el rabino Shaul o el apóstol Pablo escribió 1 de Timoteo 3, 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela ser un ángel de la congregación, para que usted lo entienda. Buena obra desea, pero es necesario que ese ángel sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. Esta parte no la vamos a leer. Esta parte la vamos a saltear. Porque dice, marido de una sola mujer, ahí da una característica: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no peleador, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, la palabra neófito la vimos la otra vez. Neo es algo que está prematuro. Fito viene de la palabra planta, de los brotes, de la fito natura, ¿no? Y son todo de la... neófito es un brote que recién está saliendo. No se puede poner un neófito a cargo de la congregación. Lo dice Pablo, no lo digo yo. ¿Por qué? ¿Qué dice? No sea que envaneciéndose. ¿Por qué? Porque todavía no pasó los procesos necesarios. El cargo de pastor no es, sí, está bien, a mí un día se juntaron pastores, oraron por mí, etc. Pero no es que nos dan el cargo porque, este es bueno leyendo, primero que hay un llamado, ¿sí? ¿Y cuándo se levanta? Cuando es el tiempo del Señor. En otra palabra dice, no te apures en poner mano, le dice a Timoteo. Tranquilo, dejá los procesos del Señor. Sí, a mí si no me hubieran dado el cargo, el trabajo se hace igual, hermanos. ¿Sí? El trabajo se hace igual. Porque algunos lugares quieren cargo. Yo estuve en un lugar donde se peleaban por los cargos. Y eso generaba pelea entre los hermanos, entre los siervos, envidia, celos, por los cargos. Son neófitos. Porque el que está para trabajar tiene que pasar procesos, el Señor lo procesa. Como usted agarra la procesadora de la zanahoria, la quiero rayada así. Así es el Señor, le manda procesos. Pues todavía está, le falta uno más y le arrima de nuevo. ¿Vio? Cuando usted lo vio que dice la zanahoria, no, pero me gusta más molida. Le manda de nuevo un proceso. Así hace el Señor, hermano. No hay una manera teórica de que Él pueda levantar siervos, sino es a través de los procesos. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada, nuestro carácter tiene que ser probado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, como dice Pablo, ¿cómo después va a cuidar de la congregación si no sabe atarse los cordones? De esto, hermanos, hoy, por falta de siervo en muchos lugares, al que más o menos pinta ya lo levantan de pastor. Y porque tiene pinta ya, ¿me entienden? Y después ponen un neófito, pobrecito, que lo agarra Satanás y le da para que tenga, ¿sí? Y hace caer no solo a él, sino a toda la congregación. Porque es como cabeza, cae la cabeza y cae todo. Entonces, esto es lo que dice Pablo. Pablo lo habla por el orden de las sinagogas. No podía ir un neófito que no sepa leer, que apenas, yo estoy estudiando Torah, recién, ¿dónde va? Génesis 1.1. Bien, bueno, arrancaste. Pero te falta todavía. Pero no solo el estudio, faltan los procesos del Señor. Eso es lo que muchos de acá hacen pan, ¿sí? Han cocinado pan. Usted prepara la masa, ¿no? Agarra la harina. Para que haya harina, el grano de trigo tuvo que ser molido. Bien. La harina, le pone agua, algunos le ponen grasa, etc. Y hace la masa y la deja ahí. Se va. Ya está. En cualquier momento, chicos, ya va a estar el pan. No. Tiene que calentar el horno, ponerlo bien fuerte.
Cuando el horno está caliente, se agarra el pan y se mete. Y ahí se va cocinando. Hay muchos crudos. Otro rebotado. Y ahí los están pasados. Otro se lo saca antes, claro. Vio que, ¿cómo está el pan? Cuando usted lo mete, o una torta, usted saca el cuchillo seco, o sale seco, no sale pegoteado, sino que le falta cocer por adentro. ¿Sí? Entonces, dice, no pondrá un óbito, no sea que envaneciéndose, ¿por qué? Porque el diablo usa el orgullo. Y los procesos que el Señor hace, principalmente son para trabajar el orgullo, para reducirlo a nada. ¿Sí? Entonces, caiga en condenación del diablo. ¿Me entienden lo que? ¿Por qué no? Bueno, pero el hermano no tenemos. Bueno, si no hay otro, júntense a leer la palabra, todo, hasta que el Señor en su momento diga, va a empezar. Y ahí arranca el proceso del Señor sobre esa persona, su familia, porque procesa todo el Señor. No es que mete una sola zanahoria, está también la pava, procesa todo. ¿Sí? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tenemos que tener buen testimonio. En eso le iba a preguntar el otro día. ¿A qué se refiere con testimonio? Porque yo lo que tengo del otro lado es que el testimonio tiene que abarcar también la obediencia, pero hay personas que he escuchado que testimonio le llaman a lo que ha pasado en su vida. Y yo creo que en realidad tiene que venir acompañado de obediencia porque es lo que mira el de afuera también. ¿O yo estoy errada en eso? El de afuera no sabe si es obediente o no. No, pero a tu forma de comportarte. A ver, vamos a esto. Una cosa lleva a la otra. Si usted es obediente a la palabra, va a tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos enseña, nos instruye. Cuando yo obedezco la palabra, en mi vida habrá crecimiento. Yo antes hacía esto, pero un día aprendí en la palabra esto, ya no lo hago más. El Señor va limpiando, corrigiendo y va creciendo. Como diría Goebbels, dice, yo con las primeras predicaciones, dice, comparado ahora soy Spurgeon, dice. Claro, cuando uno empieza a predicar también, hermano. Yo he metido la paz, yo si me quiero acordar de las predicaciones primeras que hacía, me tendría que haber puesto una mordaza en la boca, pero uno lo hacía sinceramente, ¿no? De corazón, después fue aprendiendo. ¿Está? Pero el testimonio tiene que ver con la vida de uno, para los de afuera. Los de afuera no conocen la Escritura, van a ver lo que se ve, que es como en el tabernáculo. ¿Qué se veía de afuera? Las cortinas de lino. ¿Qué significan las cortinas de lino? Son las acciones justas de los santos. Tu vida. El tabernáculo no se veía. Cualquiera que pasaba de afuera, un gentil que hubiera en caravana ahí, miraba el tabernáculo y no se veía nada más que las cortinas de afuera. Nuestra vida para el mundo se van a ver las cortinas de lino, que son las acciones justas nuestras. Eso es lo que va a ver el mundo. Y en base a eso, tiene que ser buen testimonio. No que el pastor lo encontraron robando. Bueno, esto no es buen testimonio eso. Pero sigue dirigiendo la congregación. Bueno, no importa. O sea, no importa a nosotros que se arregle. Tendrá que dar cuenta. ¿Sí? Hoy esto, hermanos, en las congregaciones se ha dejado de lado. Todo lo que leemos acá, que dijo Pablo, ya no importa. En las congregaciones generales. Hay pastores que se divorcian, se divorcian, la mujer se divorcia todo, y siguen pastoreando. ¿Sí? Marido de una sola mujer, todo eso ya no importa. Que tenga ordenada su casa, no importa. Que sea neófito, no importa. Tiene paja, déjalo. Ya el Señor lo va a tratar. Sí, y el diablo también, hermano.
Por eso, hermano, estos textos ya no se leen. No importa quién sea el pastor. Ah, yo me congrego, sí, se divorció 3 o 4 veces. No importa. Es un buen pastor. Una vez un hermano me dice, le quiero regalar un libro, pastor. O prestar, no me acuerdo si regalar o prestar. Sobre este pastor que habla acerca de la familia, los hijos. Y digo, no, gracias. No, gracias. Y no le di las explicaciones. Pero el pastor estaba divorciado. ¿Qué consejo me puede venir a dar? O sea, primero las obras. Yo lo voy a escuchar. Pero si me van a dar un libro que habla de la familia de un pastor divorciado, ya medio, pucha. Acá explica cómo llegar al divorcio. ¿Cómo llegar al divorcio? Se lo tendría que haber aceptado, capaz. Capaz que el hermano se ofendió. Se ofendió. Él se estaba congregando, después se congregó en otro lugar. Y en ese lugar le daban el libro de este pastor, totalmente divorciado. Hoy dejó de congregarse en ese lugar. También están las apariencias de los que parecen tener Sí. testimonio. Sí, las apariencias. El Señor prueba los corazones y los pesa. Él sabe. Él sabe lo que es verdad. Me siguen hasta ahí los que eran de la... No, porque ahora voy a poner un video. No sé. ¿Viste que el comedido? Así decía mi papá, el comedido nunca sale bien. 3 diáconos o pastores, su función era cuidar de los pobres. 2 de ellos tenían que recolectar las ofrendas de los habitantes. Y el tercero se encargaba de distribuirla. Eso en muchos lados le llaman la obra de la piedad. Y tiene que estar. Tiene que estar. Todavía nosotros aquí no le hemos podido dar forma a eso, pero a veces hacemos, juntamos ropa, cuando juntamos nos donan, etc. Lo podemos, repartimos. En algún momento hemos juntado alimentos, pero lo hemos juntado así porque eso tiene que estar, pero todavía no tenemos la estructura para que eso tenga un funcionamiento continuo. ¿Sí? Un funcionamiento continuo. Pero tiene que estar. En un momento, cuando la iglesia creció tanto en Hechos, le empezaron a venir a decir, Pedro, che, no tenemos para comer, estamos todos juntos, oramos todos, pero bueno, muchos vendimos las casas para distribuirla entre los pobres, todo, dice, pero... Y Pedro dice, nosotros estamos estudiando Torá, muchachos. Dice, levanten diáconos. ¿Para qué? Y buscaron diáconos llenos del Espíritu Santo, todo. El Espíritu Santo para esto sí, tiene que ser, porque son guiados por el Señor. Conocí una congregación que hacía este trabajo. Muy bien, muy bien. Iban a la casa, visitaban al hermano. Les cuento para que ustedes, y algún día ojalá podamos llegar a esto. Yo guardo en mi corazón todas estas cosas, yo por ahí no las tenemos, yo las guardo y en su momento, cuando Dios lo disponga, las pondremos en práctica. Pero hacían así, iban a la casa de un hermano. Hermano, ¿qué pasa? Aquí no tengo trabajo, hermano. Bueno, amén, amén. Bien. Mientras tanto, llevaba un hermano, 2 o 3 hermanas. Las hermanas eran bichas, ¿sí? Miraban que hacía falta, pero no para sacar juego. Por eso son llenos del Espíritu Santo. Porque también está el otro que va, che, ¿viste? No tiene ni cortina. ¿Qué tiene que ver? Viste que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo. Ahí está. Entonces, ¿qué hacían después? Después de eso, se juntaban en una mesa y decía, el caso de este hermano tal. Y no decían, o sea, lo presentaban el caso, no tiene trabajo, esto, y oraban todos. Oraban. ¿Qué se hacía? Dice, yo siento del Señor que hay que darlo. Yo también. Había un mismo sentir. No había 3 que sí y 2 que no. No. Si
Si es del Señor, todo tiene que sentir lo mismo. Entonces a ese hermano se le daba ayuda. Por ejemplo, tenían una regla que el hermano que no tenía trabajo durante 6 meses se lo sostenía. Ya más no, porque en esos 6 meses el Señor tenía que contestar y abrir puertas. El trabajo. Como una regla, está bien. ¿Sí? Pero había casos donde iban y había necesidad y estaban todos orando y decían, no, yo siento que no, yo tampoco. ¿Por qué no van a ayudar, hermano? Porque hay procesos que son del Señor y no nos podemos meter. Hay procesos donde el Señor nos hace participar en amor, en caridad, en dar y sostener al que no tiene. Pero hay procesos donde el Señor dice, no se meta nadie. Yo estoy tratando. Yo cierro y cerré. ¿Por qué? Porque estoy tratando con algo en su vida. ¿Me entienden? Por eso tenía que ser lleno del Espíritu Santo. No le damos todo, no tiene listo, le damos todo. No, porque hay procesos, estamos alterando. Quizá el Señor le está tratando por algo. ¿Usted se cree que Dios se le terminaron los recursos? No tiene para abrirme puertas de trabajo o ponerme pan en la mesa. El Señor tiene todo, hermanos. Pero son procesos. ¿Sí? Y hay veces que hay que ayudar y hay veces que solamente podemos ayudar en oración, sosteniéndolo. Dale fuerza, mi hermano, para que pase y esto se termine pronto. Y pase esto. ¿Sí? Para eso eran los diáconos. ¿Me sigue hasta ahí? Bien. El intérprete. Esta persona era versada en diferentes idiomas, que siempre estaba junto al lector de la Torá, traduciendo al idioma local. Si seguimos las posiciones de la sinagoga, comprenderemos que la posición de nuestro rabino Yeshua ocupaba un puesto de honor, ya que él mismo leía los rollos de la Torá. Al oír esta cosa, todos en la sinagoga, que es lo que vimos, en el orden que había, los tremas que leía, todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Se llenaron de ira y lo sacaron fuera de la ciudad, pero él pasó. Descendió Yeshua a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué quiere decir? Otro Shabbat. Entra a la sinagoga, pasa lo mismo. ¿Sí? Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual le exclamó a gran voz diciendo, déjanos. Nadie le dijo nada, saltó solo. ¿Qué tienes con nosotros? Se ve que son varios. Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban uno a otro diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Por qué el demonio por primera vez está diciendo la verdad? Yo sé quién eres. ¿Sí? Eres el santo de Dios. Están predicando los demonios. ¿Por qué los manda a callar? No sé, pero está buena la pregunta. Vamos a Hechos 16. Fíjense lo que pasa. Atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Increíble, ¿no? El Espíritu Santo dijo, acá en Asia no predica, vamos. ¿Vieron? Hay lugares donde hay que predicar y hay lugares donde no hay que predicar. Y uno dice, pero hay que predicar en todos lados. No, son los tiempos del Señor donde llega la palabra. Eso lo determina Él. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Vamos para allá, no. Pasando junto a mí, descendieron a Troa. Y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Macedonia, Filipos está en Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Zarpando pues a Troa, nadie le cuestionó no a Pablo.
A mí también el Señor me tiene que mostrar. ¿Por qué te mostró a vos solamente? Nadie dijo nada. Dijo Pablo, vi un macedonio y dijo que lo ayudáramos. Vamos para allá. ¿Sí? Entonces hicieron todo, armamos los bolsos y nos vamos. Ya el Señor le mostró a Pablo. Nadie dijo nada, pero a mí el Señor no me mostró nada, yo me quedo acá. No, había un solo sentir, ¿no? De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Quiero pasar un poquito. Aconteció, versículo 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, se llamaba en aquel tiempo pitonisa, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿quién eran nosotros? Después vamos a saber que Lucas es el que escribe, está escrito en primera persona, y Silas o Silvano, el mismo nombre. Silas es una contracción de Silvano. Y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Pablo la dejó pasar. Bueno, sí, está bien. Pero dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se le fue el demonio que tenía dentro, que era el que le mostraba las cosas, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. ¿Por qué Pablo reprende a ese espíritu que estaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo? Buen testimonio. Es lo mismo que hacía Jesús. No le dejaba que los demonios hablasen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hace esto? Si están dando por primera vez, dicen la verdad. No se mezcla lo profano con lo santo. Porque dice, si estos dicen la verdad, cuando digan otra mentira, la gente le va a creer. Porque ahora dicen la verdad, pero mañana dicen, esto en realidad no son hombres, son otra cosa. Y la gente les va a creer. Dios no recibe, Dios tiene sus cosas, hermano. Dios tiene su fiesta, Dios tiene su palabra, Dios tiene su cielo, Dios tiene su pueblo. Y no necesita nada del mundo para él. No se mezcla lo profano con lo santo. No podemos agarrar una fiesta profana y santificarla. Dios no necesita de eso. Dios estableció sus fiestas. Ahí está. Bueno, pero con esto hacemos para alcanzar al perdido. Y hacemos que esta fiesta le damos el nombre de Jesús. Dios no necesita de Halloween, Navidad, el carnaval y todas las 7 fiestas que creó Satanás para contrarrestar las 7 fiestas del Altísimo. Dios tiene su fiesta. Él dijo, estas serán las fiestas mías. ¿Dónde estará mi nombre? ¿Dónde estará? Y son fiestas escatológicas. ¿Qué escatológicas? Marcan los tiempos del Señor. No necesita Él mezclar y tomar algo del mundo. Che, esta está buena, ¿eh? ¿Cómo se me pasó? Dice el Señor. Vamos a agarrar esta fiesta y la vamos a santificar para nosotros. El pueblo no entendía esto. La fiesta que se hacía en el solsticio de invierno, el 25 se celebraba la fiesta de Tamuz, y en aquel tiempo se hacía el solsticio de invierno, la Saturnalia, como le llamaban, en Roma, hacían una fiesta pagana, el 25 de diciembre, y los cristianos dijeron, che, no, nosotros no podemos participar de esto. Vamos a darle un nombre, y vamos a decir que Yeshua, festejemos el nacimiento de Yeshua. Encima de Jesús, vamos a festejar acá el nacimiento de Jesús. ¿Les pareció bien? Al pueblo en aquel momento, en Roma. Pero era una fiesta pagana. Dios no los mandó, porque uno dice, nada, pero era una buena intención. No, yo tendría que haber orado, tendría que haber tenido la guía del Señor.
Encima, en el periodo donde arranca esto, había un tiempo de oscurantismo en la iglesia. No había guía clara. Se estaban volviendo y modificando muchas cosas en la iglesia. Entraban los santos, entraban estos, entraban otras costumbres. No es que estos eran rabinos que habían estudiado Torá y habían creído en Yeshua, hijo. Si hubieran estado, no lo hubieran permitido. Pero el diablo se encargó de sacarlos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la Torá y conocían las fiestas del Eterno. ¿Me entienden? Entonces, no necesita el testimonio de los demonios, el Señor los mandó a callar. Pablo venía, los mandó a callar. Silencio, ustedes no hablen, no les corresponde. ¿Por qué? Porque el que da testimonio es el pueblo del Señor. ¿Quién tiene que evangelizar? ¿Los ángeles? No, el pueblo del Señor. Ellos tienen que dar testimonio, no el diablo. El diablo que haga sus cosas, que ya demasiado tenemos con eso. ¿Me entiendes? No se mezcla, hermano, lo santo con lo profano. Las cosas de Dios son santas. Él tiene su manera, Él tiene su forma, Él tiene su fiesta. Él sigue siendo el mismo, no ha cambiado ni un centímetro. Bueno, pero de esta manera ganamos. Yo les aseguro, hermano, y saco el tema de la Navidad porque es la que más conocida está, la fiesta pagana, que se la cristianizó. Es una fiesta pagana cristianizada, vamos a decir así. En Estados Unidos la celebran hasta la gente atea a Navidad. No creen en nada, no creen en Dios, no creen en Yeshua, en Jesús, nada. La celebran. ¿Por qué? Porque es una fiesta linda que se regala, tengo el arbolito y comemos cosas ricas, la fiesta de... ¿Me entienden? Hasta los ateos la celebran. Y está, si usted va, algún día se puede viajar en las fechas de Navidad en Nueva York, es increíble la idolatría. Todos luces por todos lados. Las películas, Hollywood se encargó de poner la película de la Navidad, que donde la familia se reencuentra y terminan todos abrazados. Es rara, porque acá cuando pasa Navidad yo veo pasar la camioneta de la policía, ¡fum! Para allá, ¡fum! Para acá. Es raro, ¿no? Generalmente las familias terminan desconocidas, se desconocen, tanto tomar, terminan acuchillándose, peleándose, la suegra con la nuera con la suegra, así. Todos al santo. ¿Sí? Fíjense que Hollywood muestra una cosa y uno se tierniza, ¿no? Y dice, qué lindo, vean la Navidad, qué linda que es. Todos terminan abrazados, por ahí medio que se enrieda un poco, pero ¿cómo termina? Todos juntos a la chimenea. No, acá anda a prender la chimenea en enero, en diciembre, así la gota te cae. Entonces, por ahí Hollywood se ha metido tanto y los cristianos tienen un síndrome que tenemos los cristianos de la baja autoestima. Entonces, nosotros queremos agradarle al mundo, porque el mundo nos ha sacado afuera. Eclesia son los llamados afuera, la palabra eclesia en griego, pero el mundo nos ha puesto afuera. Ustedes son raros, ustedes no. Y nosotros queremos pertenecer, somos con los chicos adolescentes que salen fuera del grupo. Y luego, vos querés acá todos fumamos, vos querés meterte en el grupo, y bueno, agarramos cigarrillos, pero soy parte del grupo. La iglesia cristiana sufre de ese síndrome, hermano. Quiere pertenecer al mundo, quiere que el mundo lo acepte, que no sean los bichos raros. En su tiempo era mucho más marcado. Yo me asombro de mis hijos que le dicen a los chicos, me voy a la iglesia, como si nada, y nadie le dice nada. Yo antes dejaba de decir iglesia, hacía así, ¡fum! Y me quedaba solo en el salón. Porque antes se marcaba mucho, este es evangélico, evangelista, porque ni siquiera es evangélico. Hoy le dicen, soy evangelio. ¿Me entienden? Hoy está mucho más aceptado el evangelio. Hoy se puede hablar. Porque el evangelio tiene más mundo que... Claro, pero antes éramos, no, ustedes hacen esto, no, nosotros no. Ah, bicho raro. Entonces ahora no, estamos en carnaval, estamos con ustedes, muchachos.
Es lo mismo. Total, ¿qué queremos hacer? Predicarte de Jesús. Y le predicamos a un Jesús que después viene y dice, sí, pero esto no es lo que... Es raro. En Brasil una iglesia salió en el carnaval. Eso mismo iba a decir, sí, lo vi el video. Qué Todos los tristeza. cristianos, toda la iglesia salió disfrazada de, digamos, Oh, qué hombre tristeza. araña. No, ya te fuiste. Terrible. Es triste, hermano, es triste. Yo no digo seamos bichos raros, pero las cosas del Señor son santas. Él no ha cambiado, Él es santo y tiene su fiesta, tiene su palabra, tiene su dirección, su alabanza, su música. No mezclemos todo. Un poquito de levadura. Tampoco al aislarnos de todo. No. Hay que ser equilibrado en todas las cosas. Hay que ser No, equilibrado en todas las cosas. Demasiado. Equilibrado en todas las cosas. ¿Hay música que es del Señor? Sí, hay música que es del Señor. ¿Hay alabanzas que no son del Señor? Hay alabanzas que no son del Señor. Yo escuchaba un testimonio la otra vez, ya con esto terminamos. Escuchaba un testimonio la otra vez de un pastor que viene a un matrimonio y le dice, quiero que vayan a orar por mi hija. Yo creo que lo conté, no sé si lo conté. Quiero que vayan a orar por mi hija porque la vemos mal. Bueno, van a orar por la hija. La hija tiene 21 años. Y dice que venía una persona a hablar con ella, siempre, que ella lo consideraba como el amigo que no tenía. Y se metía a la pieza y todo, dice. Dice, y esta persona, dice, y cuando yo escucho su programa de radio, el pastor tenía un programa de radio, él también canta las alabanzas conmigo. ¿What? ¿Cómo canta las alabanzas? El pastor se fue, cuando le dijo eso, se fue preocupado. Y el Señor le hizo ver que había alabanzas que no eran inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces agarró y llevó un hermano con un himnario para asegurarse, ¿no? Un himnario. Y dijo, un himnario es el libro de cánticos y glorias de Ana. ¿Sí? Cánticos de gloria. Se lo llevó el hermano. Dice, llamalo que venga. Le dice. Ella lo llamaba y el Espíritu venía. Dice, ahí está, ahí llegó, le dice la chica. Bien, ya lo veía. Le dice al hermano, empezó a cantar y le dio un himno, con él del 61. Empezó el hermano a alabar con los cánticos de gloria. Y me hace seña, dice que no le gusta eso. Que dejen de cantar, me dice. Que ese himno no le gusta. Que dejen de cantar, le molesta. Porque si no se va a tener que ir. ¿Me entienden? ¿Entienden que hay cosas que son del Señor y hay cosas que no son del Señor? La libertad está perfecto, pero rock cristiano y un montón de cosas. Yo he escuchado metal, hermano, el metal duro, el rock pesado, como se le llama, con canciones cristianas, todos con pelo largo, así, sacudiéndose. La discoteca cristiana también. También. O sea, no podemos, hermano, lo santo es santo y lo profano es profano, hermano. Que son medias, pero yo lo vi el video, lo busqué y lo vi ayer. Y son medias parecidas a las canciones que como que cantaban, pero no, nada que ver. Es del mundo esas canciones, no eran del mundo. Bueno, pero Igual que en Almareta. Claro, le que ponen eran- letra cristiana a una música, hermano, el rock en sí, hay un tono que se llama, el tono de Satanás le llaman los rockeros, que es como unas, El CD Tinuín. sí, es un tono raro que lo ocupan los rockeros, que usted lo escucha y suena ya eso de una guitarra de rock. Bueno, sí, Claro, el tema es a qué te incita esa música. claro. Porque yo lo he charlado con varios que dicen, la música es música. Todo es música, y yo digo, no. Hay ciertas músicas que te incitan a otra cosa. Seguro. Vaya alabando al Señor con
¿cómo se llama? Reggaetón cristiano había en su momento también. Salió de Que moda. metal también. Sí, la cumbia cristiana también. Claro. Pero, entonces, Además, ni se escucha la letra porque... claro, el otro día hablamos sobre los carnavales, que la música es africana y convoca espíritus. O sea, ellos se suspendieron, no vinieron más. Ah, bueno, gracias a Dios. Ya varios hermanos tenían la entrada. No, estábamos orando para que no salgan más y ya no se hace, ya devolvieron plata, devolvieron todo. ¿Cómo es? Ese año zafamos. Zafamos. Pero esa música A ver, invoca espíritus. Invoca espíritus. Entonces, hay música que es de Dios y hay música que no es de Dios. No, por más que yo le ponga letra cristiana, no significa nada. Nosotros, ¿cómo sentimos cuando el espíritu nos toca? Escuchamos una melodía y nos quiebra. Pero lloramos no de tristeza, nos quiebra el Señor. Yo sé que esa música es del Señor, porque el espíritu me lo hace sentir. Y hay otra que siento rechazo, que no me pasa nada, te escucho. Parece una melodía linda, agradable. Podría escuchar Richard Marx, el que conoce, que era un cantante de los 80, que escribía músicas muy melódicas, o este tema me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay música que son de Dios, hay música que no son de Dios. Alejo me contaba el otro día que hay una profesora nueva de música en la 1070 y que ella como que le está enseñando todo el tema de las batucadas y todo eso. Y él vino asustado porque había escuchado ese día lo que usted dijo. Y me preguntó si eso estaba bien. Y yo le dije que mientras él no lo haga, o sea, que no le incite algo adentro de querer repetir eso. Así que ahí lo estoy un poco cenando. Yo supe escuchar un profeta que decía que también para que el Espíritu de Dios hable, uno debía entrar en la atmósfera, y entrando en la atmósfera era escuchando música. Claro. Eso también, eso de la atmósfera. El Señor está siempre. Yo tengo que crear una atmósfera. No, yo tengo que alabar al Señor. No, vamos a crear una atmósfera, pareciera hasta medio complicado, ¿no? Meditación. Si no la creo la atmósfera, claro, meditación zen. O sea, los que hacen yoga y esas cosas ponen una música oriental que también invoca espíritus. ¿Qué hace el yoga? Anular el pensamiento, ¿no? La mente. Tenés que dejar la mente en blanco. ¿Qué hace la droga? Dejar la mente en blanco. El alcohol, dejar la mente en blanco. ¿Para qué? Para que Satanás pueda entrar. Porque cuando usted razona y piensa y dice, no, esto no es así. Por eso adormecen los sentidos. El yoga, el reiki, todo eso. Las drogas hacen el mismo efecto, más psicodélicos, pero es el mismo efecto, adormecer el sentido. Que no tenga entendimiento, no tenga razón. ¿Está? Terminamos de leer esto y terminamos el capítulo. Entonces Jesús se levantó, versículo 38, y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Acuérdense que el que escribe es un médico y le rogaron por ella. ¿Qué quiere decir una gran fiebre? Que esta fiebre era de muerte. No tenía fiebre común, sino una gran fiebre, algo que no se podía, o la habían tratado y no se podía. E inclinándose ella, reprendió a la fiebre. ¿Qué quiere decir reprendió? Que lo que causaba la fiebre era un espíritu inmundo. La fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías, el Cristo. Cuando ya era de día y salió, se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Elías, enviado, un emisario, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Para que una sinagoga pueda ser y un pueblo pueda ser
considerado ciudad, tenía que haber 10 judíos creyentes que estudiaran Torah. A esos 10 judíos se les llamaba Minyan. ¿Sí? Entonces, Yeshua elige 10 más 2 testigos. ¿Qué quería decir? Que él tenía una sinagoga andando. Donde él paraba podía enseñar y nadie le podía decir nada. Porque si tú estás rompiendo la ley que se estableció, dice que tienen que ser 10 estudiosos de Torah. Acá estamos, decía el Señor. Así que puedo enseñar donde sea. Se hizo una sinagoga ambulante. ¿Está? Él iba a la sinagoga a enseñar, pero después salía también, y durante toda la semana, donde andaba, se sentaban los discípulos y él le enseñaba. Y la gente venía también. ¿Está? No es que eligió 12 por las 12 tribus de Israel, sino que eligió 10 más 2 testigos para tener una sinagoga ambulante. Para que usted lo entienda. ¿Sí? No por las 12 tribus de Israel, eligió 12 por las 12 tribus de Israel, no. Eligió 10 para que pueda él, como rabino, enseñar Torah y 2 testigos. ¿Estamos? Muy bien, hasta aquí llegamos.